Si Cristo está con nosotros, en el crisol, en la prueba, tú y yo salimos adelante, salimos bien, bendecidos, prosperados, porque es el deseo de Dios para tu vida y para la mía. 13 meses con este tópico de estudio, el crisol. Definamos crisol. Crisol era aquella herramienta ahora ya más sofisticada donde se purificaban los metales. Bueno, es un proceso para la purificación del metal y dejar puro el metal, el oro principalmente, o lo detallamos allí, pero la plata, el hierro también eran pulidos para poder obtener de ellos lo mejor, lo mejor. Y es lo que sucede cuando tú y yo enfrentamos dificultades. Veíamos el trimestre anterior que Dios todo lo malo lo hace bueno. Y cuando tú y yo enfrentamos dificultades, Dios retoma ese momento difícil para hacer algo bueno en tu vida y en la mía. Y vamos a meditar en eso en estos 3 meses. Y hoy lo iniciamos con uno de los salmos muy conocidos en el ámbito cristiano, pero no solo conocido, sino que llena, toca nuestro corazón, nuestra vida. Voy a dividir en 2 secciones la lección, el resumen. Vamos a resumir los puntos de la lección y vamos a concluir la lección con algunos pensamientos que pueden fortalecer nuestra fe en el momento difícil, en el momento donde nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Es hermoso saber que Dios está contigo, conmigo, siempre. La lección nos llevó bajo tres puntos. Uno de ellos es: nuestra vida es un viaje. Y el Salmo nos presenta viajando las ovejas hasta llegar a la casa del pastor y recibir un banquete. La vida es un viaje donde tú y yo caminamos con el pastor hasta llegar a la casa y encontrar un gran banquete, la cena del Cordero, la cena celestial, el momento triunfante para tu vida y para la mía, gracias al pastor. El segundo tópico que tocó la lección es: Dios es nuestro guía y nuestro pastor, y por lo tanto podemos ir seguros en el camino que Él nos ha trazado. Jesús dijo: yo soy el camino. Vamos en el camino y entonces llegamos ¿hasta dónde? Hasta la casa. Y el tercer punto que se destaca en la lección es de que tú y yo debemos confiar en el pastor. Ese es el secreto, para que en los momentos difíciles o en los momentos de pastos verdes, tú y yo podamos estar seguros, porque el pastor es el que guía tus pasos y los míos. El Salmo 23 tiene muchas aplicaciones, muchas lecciones, pero resumamos o detallemos algunos puntos que vimos esta semana en nuestra lección. El primero de ellos es como inicia, no el Salmo, sino como inicia la lección. Confortará mi alma. Salmo 23, 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. 2 palabras a tomar en consideración. Dios nos conforta en este camino, en el camino que Él ha trazado. Él nos conforta, Él nos anima, Él nos da fuerza, Él nos fortalece para que podamos avanzar y llegar hasta la casa. Y la segunda palabra es: me guiará. Esta es la seguridad de que Dios está contigo y conmigo, que el pastor Jesús está contigo y conmigo. Y si tú miras el verbo en el futuro, porque es diciendo me guiará, es un desde hoy hasta encontrarnos en la casa con Él.
Salmos 23, 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si Jehová, si Jesús, si Dios está contigo, todo va a ser posible en tu vida. Y esto es la seguridad, la fe. Si Dios está contigo, si Jesús, el pastor, está contigo, lo que tú necesites para llegar hasta la casa, lo vamos a obtener. Es la promesa que encontramos en este salmo. Otro versículo más que destacó la lección y no lo podemos dejar pasar de largo es el versículo 4 de Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Y destacar acá, quizás la pregunta que me he hecho: ¿el pastor Jesús me guía a esos valles de sombra y de muerte? ¿O es un pastor falso el que me guía? ¿O soy yo el que me pierdo en el camino y caigo en esos lugares tenebrosos? Buena pregunta. ¿Jesús nos lleva allí? Estoy seguro que Jesús nos lleva a los lugares donde hay pasto verde y agua fresca. Pero si tú y yo nos desviamos de ese camino de Jesús como el camino, sabes que no debemos temer, porque si allí clamamos, allí nos alcanza la mano de Dios, porque Él está con nosotros. Y otro detalle más aquí es tu vara y tu cayado. Dos elementos. La vara servía para el pastor para proteger las ovejas. Era con la que peleaba contra el lobo. La vara era con la que peleaba contra el oso, contra las fieras. Y la vara era aquel instrumento que ocupaba el pastor para poder guiar a las ovejas. Por lo tanto, tenemos la figura completa de Jesús en tu vida y en la mía. Él nos protege, nos cuida, pero también nos guía. Y hay veces podemos sentir esa vara así algo. No te preocupes, confía, confiemos. Él siempre busca lo mejor para ti y para mí. Otro texto más, versículo 5. Aquí encontramos que a pesar de que el enemigo nos acecha, a pesar de la adversidad que tenemos en nuestra vida, está segura la promesa de que Dios nos presenta una mesa. Y esto es símbolo de alimento. Nos presenta aceite, nos da aceite y dice que la copa rebosa. Y ese término es haciendo énfasis en la alegría. Por lo tanto, podemos concluir que cuando, a pesar de la adversidad, a pesar de las dificultades, la promesa es de que Dios proveerá a nuestras necesidades, porque estando en Él, nada nos falta. Proveerá, así como servía el aceite, para nuestra sanidad, para nuestro alivio, porque estando con Jesús, no nos faltará lo que necesitamos. ¿Y sabes qué? El gozo, la alegría, la paz, la tranquilidad está con nosotros, porque el pastor está con nosotros. Es interesante estos tres elementos. ¿Sabes por qué? Porque el alimento simboliza la palabra de Dios, que alimenta, que da vida. Así que con el pastor, con Jesús, no nos hace falta la palabra, la Biblia. Está a nuestro alcance. Él mismo, Jesús mismo, es la palabra. El aceite, manifestación del Espíritu Santo, que para las ovejas era sanidad, protección. Para ti y para mí, el Espíritu Santo sí es sanidad del alma, del espíritu, y sí es
alguien que nos da algo especial, el Espíritu Santo, a tu vida y a la mía. En Jesús obtenemos la promesa del Consolador en nuestras vidas. Y el gozo, sin duda alguna, no hace falta, porque estando con Jesús pueden haber momentos difíciles, pero el gozo no va a faltar. Y concluimos con el versículo 6. El bien y la misericordia me seguirán. ¿Habías puesto atención a esto? No es de que tú y yo seguimos o buscamos el bien. No. El bien y la misericordia nos siguen. Por lo tanto, Dios, Jesús, nos sigue. Jesús descendió de los cielos para que tú y yo tengamos el bien y la misericordia de Dios a nuestro alcance. Estar con el pastor es tener todo lo que necesitamos. No hará falta nada. Es el momento de reflexionar y dejar que tu vida, que este caminar, lo dejes al Cordero, dejes a Jesús, dejes al pastor, guiando tu vida, la mía, y obtendremos lo que necesitamos para llegar a la casa prometida. Bendiciones.